Bueno chicos, acá seguimos entonces con la segunda parte del primer Power para resumir, tener unas diapos de resumen sobre las diferencias de las células procariotas y eucariotas y después ya ponernos a hablar sobre los componentes, sobre las organelas de las células eucariotas. ¿Bien? Seguimos entonces. Bien chicos, esto que tienen acá es un cuadrito de resumen para que vean todas las cosas que tienen en común o no las células procariotas y eucariotas. ¿Cómo se lee esto? Ven que tiene una columna hacia la izquierda que tiene todo en azul, que ahí dicen por ejemplo envoltura nuclear, ADN, cromosoma, nucleolos, división, ribosoma, etc. Y hacia arriba, ¿sí? Tienen con verde células procariotas y con amarillo células eucariotas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se leen estas tablas? Yo leo envoltura nuclear y digo, las células procariotas no tienen, las células eucariotas sí tienen, ¿sí? ADN, células procariotas desnudo o suelto. ADN, células eucariotas combinado con proteínas y adentro del núcleo. Y así voy leyendo el cuadrito. Veo la característica, ¿sí? Y hacia arriba ya veo con quién está esa característica, ¿sí? Endomembrana miro para arriba, células procariotas me dice que no. Miro para arriba, células eucariotas me dice que sí. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de leer estos cuadritos. Esto es porque también está en su libro del el que tienen que sacar ustedes del instituto y si algunos lo compraron o no, no hay problema. Pero para que les haya quedado eso. Si ustedes me saben decir lo que estuvimos hablando recién, que tienen marcado con los dibujitos de las diferencias y las similitudes que hay entre la procariota y la eucariota, yo estoy contenta, ¿sí? Esto es como un poquito más de información. En eso, chicos, ustedes van a empezar a ver los powers y demás, va a ver que quizás hay mucha información. Pero escuchándome a mí, ahora que vamos a ver si esto es una forma que les interesa, que les resulta útil, vamos a ver qué de todo eso es lo más importante. Porque la idea de este material es que sea algo que les sirva, ¿sí? Y siempre el concepto es mejor que sobre y no que falte. ¿Bien? Entonces fíjense que acá este es una transcripción directa de lo que tenían ustedes en su manual de biología, ¿sí? De vuelta, son las procariotas y eucariotas y están comparando una con la otra, ¿bien? Entonces esto leanlo tranquilo, ¿sí? Fíjense en que no dice ninguna otra cosa más que lo otro, pero ¿qué es lo que más me va a interesar que sepan como diferencia? Lo que vimos por separado, y esto es un poquito más a profundidad quizás, ¿bien? Entonces, un concepto que tenemos que entender, que esto ya sí va a ser algo importante, es que algo que vimos, y fíjense que ya les tiré un poco de esta idea cuando hablamos de los modelos celulares, es que no existe una sola célula que sea representativa de todas las células, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la neurona y la célula del epitelio? Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver que todas sí lo que hacen es compartir características comunes que hacen que construya un modelo, ¿sí? Vamos a ver que hay dos características. Una dice, la superficie externa se encuentra limitada por la membrana celular o también llamada membrana plasmática. ¿Qué es lo que hace esta membrana celular? ¿Se acuerdan el ejemplo del tazón de cereales? El tazón, ¿sí? El bol, es lo que me separa la célula del entorno, todo lo que tengo adentro del bol de cereal y la mesa en lo que lo apoyo, ¿sí? Y que además, en este caso, como cuando hablamos de célula, vamos a hablar de una membrana semipermeable, algo que permite que pasen ciertas cosas desde y hacia la célula, vamos a ver que controla la entrada y la salida de los desechos, por ejemplo, o controla la entrada, ¿sí? De los nutrientes. Otra cosa que vamos a ver es que por dentro de la membrana plasmática tenemos aquí al citoplasma. El citoplasma era la leche, esa parte líquida, ¿bien? Que va a ser el que contiene a las organelas y al núcleo. Vamos a ver que, hablando de las células eucariotas, ¿sí? Tanto las células animales como las vegetales tienen tres cosas en común. Tienen núcleo, tienen citoplasma y tienen membrana plasmática. ¿Y cuál es la diferencia principal entre una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal? Es la forma de obtener energía, ¿sí? Vamos a decir que es entre ser una célula autófora y una célula heterótrofa. Qué nombres complicados, ¿no? Bueno, ahí me tienen de vuelta el muñequito y fíjense, ¿qué es algo autóforo? ¿Sí?
Foro viene de comer, digestión, ¿sí? Y automático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son capaces de generar su propio alimento, ¿sí? Yo no voy y le dejo una hamburguesa al potus que tengo acá a 2 metros. Lo dejo al sol y solito él hace fotosíntesis, o sea, es capaz de obtener la luz solar y los nutrientes de la tierra en la que está puesta la raíz y generar su energía. Sin embargo, por más que yo lo quisiera lograr, me tiro 2 horas al sol y si no comí, no almorcé, no merendé, no desayuné, voy a tener un hambre espantosa. ¿Por qué? No tengo forma de generar alimento al sol. ¿Por qué? Mis células son heteróforas, ¿sí? Obtengo mi energía alimentándome de otros seres vivos, ¿sí? Somos organismos que necesitan descomponer, ¿sí? Los nutrientes de parte de otros seres, ¿sí? No los conseguimos solitos, ¿bien? Otra cosa que tienen de diferencia las células eucariotas vegetales de las células eucariotas animales es la complejidad de sus organelas. Las células animales tienen organelas con un poco más de complejidad que las vegetales, ¿sí? Y después hay ciertas cosas que son propias de las células vegetales, que no las encuentro en las células eucariotas animales. Y estas son la pared celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto hace un ratito? Que no tenían las animales. Cloroplastos, ¿sí? Que esto es algo que les permite realizar la fotosíntesis. Y como yo soy animal, no hago fotosíntesis, ¿para qué voy a tener cloroplastos? ¿Bien? Y vacuolas diferenciadas, ¿sí? Vacuolas hay en las células animales, pero estas que se llaman diferenciadas son mucho más grandes. Imagínense qué son las vacuolas. Son una organela que se encarga de almacenar agua. Bien, obviamente una planta tiene mucha más necesidad de hacer eso que una célula animal. Bien, entonces, acá fíjense, tenemos dos dibujitos. Por un lado, la que está a la izquierda es una célula animal y la que está a la derecha es una célula vegetal. Entonces fíjense que tiene la mayoría de las cosas son parecidas. Tienen esa membrana plasmática, una tiene pared y la otra no, ¿sí? Una tiene núcleo, las dos tienen nucleolo, pero fíjense en la vacuola, miren esa cosa grande, celeste que está al lado del núcleo en la vegetal. Fíjense que no tengo nada parecido del otro lado, ¿sí? Retículo endoplasmático, mitocondrias, ¿sí? Todo eso lo tengo, pero la diferencia entre una y otra son marcadas, ¿bien? Y ahí tienen los dos dibujitos, ¿sí? Tienen un cloroplasto y tienen abajo una vacuola para que nos quede claro, porque la pared celular ya le habíamos hablado un poquito más en detención, pero estos dos se los acabo de nombrar. Entonces ahí dice, el cloroplasto es el sintetizador de glucosa de la célula, o sea, es el que permite que la célula vegetal coma, si se alimente. Y la vacuola es el contenedor de la célula. Fíjense que está guardando qué cosa, agua, nutrientes, ¿bien? Esa bien vacuola grande y central que tienen las plantas. Bueno, y lo que tenemos acá son las partes que componen una célula eucariota. Membrana plasmática, citoplasma, citosol, citoesqueleto, núcleo, nucleolo, ADN y envoltura nuclear, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ARN, ribosomas, aparato de Golgi, lisosoma, peroxisoma, mitocondrias. Bien, a no desesperar que esto parecen muchas cosas, sí, obviamente es todo nuevo, pero ahora en las diapos que sigue, tranquilos, vamos a ver parte por parte de qué se trata todo esto, ¿bien? Bueno, lo primero que tenemos para nombrar es el citoplasma, ¿bien? A este ya lo veníamos nombrando hace rato, ¿se acuerdan cuando hacíamos la analogía del tazón y la leche? Bueno, este era la leche, ¿sí? Y ojo chicos que uno hace esas analogías y demás para que ustedes entiendan, para que se queden claros los conceptos, pero cuando uno los va a evaluar, cuando les pedimos que nos cuenten ¿sí? Qué hacen estas organelas, vamos a pedir las definiciones que son las correctas, ¿sí? Que nadie me ponga después en el examen que el citoplasma como la leche en el bol de cereales, ¿bien? Eso es para que nos quede claro el concepto. ¿De qué hablamos del citoplasma? Vamos a decir que es el espacio comprendido entre dos membranas. ¿Qué membranas? La membrana plasmática, ¿sí? Que es esa membrana que separa la célula del medio externo, y la membrana nuclear, esta que separa el núcleo, donde está el ADN, del resto de los componentes de la célula, ¿sí? Entonces el citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Y está compuesto por dos partes diferentes. Por un lado tenemos el citosol, o llamado hialoplasma, que es toda la parte líquida
Bien, y después tenemos lo que se llama citoesqueleto, que está formado por un montón de tipos de microtúbulos y filamentos que vamos a ver más adelante. Bien, entonces cuando hablamos de citosol como un componente del citoplasma, decimos que está formado principalmente por agua y que en él van a estar disueltas moléculas orgánicas e inorgánicas. Si se acuerdan, yo les había dicho que en el citoplasma se llevan a cabo un montón de las reacciones químicas necesarias para que la célula se mantenga con vida. No solo eso, sino que en el citoplasma van a estar suspendidas todas las organelas, ¿sí? Donde se llevan a cabo las reacciones metabólicas celulares, los famosos cereales que están flotando en el cereal. ¿Bien? Entonces, citoplasma, espacio comprendido entre la membrana plasmática y la membrana celular, compuesto por citosol y por citoesqueleto. Cuando hablamos de citosol, estamos hablando de la parte líquida, ¿sí? Formado principalmente por agua. En él se encuentran disueltos moléculas orgánicas e inorgánicas y están suspendidas todas las organelas celulares. Bien, vamos entonces ahora a hablar del citoesqueleto. Citoesqueleto. Bien, antes de empezar a hablar de nada que tenga que ver con el citoesqueleto, fíjense bien arriba a la derecha que tienen ahí en el cuadrito amarillo, dice presente solamente en células eucariotas. Bien, esto ténganlo en cuenta que no hay otro tipo de célula que no sea eucariota que tenga citoesqueleto. Entonces, ¿las células procariotas tienen citoesqueleto? No, solamente las células eucariotas. Bien, ¿cuál es la función del citoesqueleto? Vamos a ver que tiene dos funciones principales. La primera va a ser mantener o modificar la forma celular. Yo siempre que hablo de citoesqueleto le digo que es como el andamio de la célula. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez cuando están los pintores y demás que tienen esos andamios para construir? Entonces, esto es, ¿sí?, como una red de microtúbulos y demás que está sosteniendo, ¿sí?, las cosas. Bien, entonces, mantiene o modifica la forma celular de acuerdo a requerimientos, o sea, de acuerdo a qué necesidad tenga la célula de movilizar y organizar las organelas en el citoplasma. O sea, si quiero cambiar donde está la mitocondria y cambiarla de lugar, ¿sí? Imagínense cómo uno reorganiza los muebles de la casa, ¿sí? Y también para posibilitar la contracción de las células musculares. Sin citoesqueleto, las células musculares no podrían contraerse y sin la contracción de las células musculares no tendríamos el movimiento elástico de los músculos. ¿Bien? Y otra función sumamente importante, que esta la vamos a nombrar más adelante, es que el citoesqueleto participa de la división celular. ¿Bien? Entonces, el citoesqueleto está presente solamente en las células eucariotas y vimos que tiene dos funciones principales. Número uno, mantener o modificar la forma celular de acuerdo a los requerimientos que tenga la célula, ya sea de movilizar a las organelas dentro del citoplasma, ¿sí?, o de contracción muscular. ¿Bien? Y después, la otra que es súper importante es participar en la división celular. ¿Bien? Ahora, dijimos que está formado, ¿sí?, compuesto por una red de filamentos proteicos. ¿Bien? Esos filamentos proteicos pueden ser de tres tipos. Pueden ser microfilamentos de actina, filamentos intermedios o los llamados microtúbulos. ¿Bien? Entonces, esto que vemos, ¿no?, como lo más grande. Si uno le pregunta qué función tiene el citoesqueleto, dónde está presente y cómo está compuesto. ¿Sí? Dos funciones, presente solo en células eucariotas y compuesto por filamentos proteicos de tres tipos: microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Ahora, en la diapo que sigue vamos a ver qué significa, qué es un microfilamento de actina, qué es un microtúbulo y qué es un filamento intermedio. ¿Bien? Bien, en este cuadrito, ¿sí?, los vamos a tener organizados en cuanto va aumentando su tamaño. Fíjense, miren arriba que dice 8nm, 8 a 12nm, 25nm. Esa nm son nanómetros, es una medida súper chiquitita de medición. Bien, en estos cuadritos vamos a ver que tenemos el nombre de los filamentos, qué proteína es la que está asociada a ellos, o sea, qué proteína los compone, y vamos a ver algunas características y su función principal. ¿Bien? Entonces, acuérdense que todos estos son filamentos proteicos, filamentos de proteínas, ¿sí? Entonces su composición va a ser un tipo de proteína en particular. ¿Bien? Los microfilamentos de actina, ¿sí?, están formados por una proteína que se llama actina. Y esta proteína se va a organizar en una doble hélice. ¿Ven ahí arriba como tiene el dibujo? Estos son los principales constituyentes del citoesqueleto, ¿sí? Los que más tengo de estos. Son delgados, son flexibles, ¿sí? Se van organizando en haces de mayor grosor porque son muy chiquititos, ¿bien?
Y como función van a intervenir en los movimientos celulares. Y fíjense que en esta intervención de los movimientos, cuando hablamos especialmente de células musculares, estos van a estar asociados, ¿sí?, a otros microfilamentos de miocina, que ahora en la diapositiva siguiente vamos a despejar la duda de qué es la miocina. Entonces, microfilamentos de actina son los más chiquititos, están hechos de una proteína que se llama actina, se disponen en hélices, una doble hélice, bien, son delgados y flexibles, son los que intervienen en los movimientos celulares y en las células musculares van a estar asociados a microfilamentos de miocina, bien. Los filamentos intermedios, ¿sí?, el nombre me está buchoneando, que está en tamaño, es más grande que un microfilamento de actina, pero más chico que un microtúbulo, ¿bien? Están formados por diferentes tipos de proteínas filamentosas, ¿sí? La proteína que sea va a depender según el tipo celular. Estos son muy resistentes, ¿bien? Y van a tener tres funciones principales. Van a estabilizar las membranas celulares, van a regular la forma celular, ¿bien? Y además van a estar o presentes en tejidos que están sometidos al esfuerzo mecánico, como el esfuerzo muscular, se van a resistir presiones, ¿bien? Entonces, filamentos intermedios, ¿sí?, son formados por proteínas que van a depender qué proteína tengo dependiendo de qué tipo celular esté hablando, ¿bien? Van a ser un tamaño intermedio entre los filamentos microfilamentos de actina y los microtúbulos y van a tener tres funciones importantes. Van a estabilizar las membranas celulares, van a regular la forma celular y van a ser muy importantes en aquellos tejidos que estén sometidos a presiones, ¿bien? Y por último tenemos a los microtúbulos, que estos son los más grandes que estamos hablando. Están formados por una proteína que se llama tubulina. A partir de ellos se van a generar el centriolo y el uso mitótico, que son dos estructuras muy importantes cuando hablemos de división celular más adelante. ¿Bien? Estos forman el esqueleto o el armazón también de los cilios y flagelos, que tienen algún tipo de células para, por ejemplo, movilizarse, como los espermatozoides. ¿Bien? Entonces, microtúbulos son los más grandes de todos estos filamentos que estamos hablando, están formados por una proteína que se llama tubulina y la función principal va a ser formar el centriolo y el uso mitótico, que son dos elementos esenciales para la división celular. Y después también ellos forman el esqueleto o el armazón de los cilios y flagelos. ¿Bien? Bien chicos, esta diapo y la que viene, no se preocupen que no es nada que vayamos a evaluar. ¿Por qué están entonces en el Power y por qué se las estamos explicando? Porque fíjense que son todos palabritas que estuvimos nombrando en las explicaciones anteriores. Y ni la profe Cami ni yo queremos que les quede nada colgado, ¿sí? Que ya a la hora se acostumbren, ¿sí?, a decir las cosas con fundamentos, que nadie sea esto de repetir las cosas porque sí, ¿sí? Si nombramos lactina, bueno, ¿qué es lactina? Nombramos nanómetro, ¿qué es un nanómetro? La miocina, ¿qué es la miocina? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿bien? Queden tranquilos que esto no lo evaluamos, pero se los contamos a ustedes para que tengan ese conocimiento y que no les quede colgado ninguno de estos términos, ¿bien? Lo primero que tenemos ahí es el nanómetro. ¿Se acuerdan que les dije que esto era una medida, ¿sí?, súper chiquitita? ¿Cómo se define la palabra nanómetro? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro o la milmillonésima parte de un metro, ¿sí? Entonces imagínense qué chiquitito que es, ¿sí?, el nanómetro. Estamos viendo algo que es ínfimamente, no lo van a ver con el microscopio normal, no hay chance, ¿bien? Después tenemos a lactina. Lactina, sí, que era una proteína, ¿se acuerdan que dijimos microfilamentos de actina? Bueno, la actina es un tipo de proteína que es globular. Cuando veamos más adelante proteínas, vamos a ver que según su estructura, sí, se van a clasificar en primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, y en una de esas están las globulares. ¿Bien? El monómero, que es la parte constituyente, ¿sí?, lo más chiquitito que podemos hablar dentro de esta proteína, va a ser la actina G, ¿sí? Entonces, muchos segmentitos de actina G, cuando se unen entre sí, forman a los microfilamentos, ¿bien? Y ahí pasa a llamarse actina F. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Es saber que la actina, ese tipo de proteína, es el verdadero andamiaje de la célula, como les había comentado anteriormente, y que la actina es capaz de unirse a otras moléculas. ¿Se acuerdan que dijimos que en las células musculares iba a estar asociada a la miocina?
Bueno, y ahí entra entonces miosina. ¿Qué es la miosina? La miosina es una proteína fibrosa que está formada por 6 cadenas de polipéptidos. Y otra vez esta palabra. ¿Qué son los polipéptidos? Los aminoácidos. ¿Bien? Es una ATP-ASA. ¿Qué quiere decir esto? Que permite la contracción muscular, del músculo, ¿sí? Porque esta proteína puede, ¿sí? Utilizar la energía, lo que se llama ATP, que vamos a ver después más adelante, un término súper importante. Y como todo, hay diferentes tipos de miosina, ¿sí? Que dependiendo qué tipo de miosina va a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, la que estamos hablando ahora, esta proteína fibrosa, que está formada por 6 cadenas de polipéptidos, es la miosina 2, la que está presente justamente en las células musculares. Y cuando más adelante veamos los tejidos, ¿sí? Y veamos el proceso de contracción muscular, a esta la vamos a nombrar. Nos vamos a acordar de la miosina, nos vamos a acordar de la actina. ¿Bien? En esta diapo seguimos explicando algunos términos que habíamos nombrado anteriormente. Bien, fíjense que todo lo que está acá son palabritas que las dijimos cuando explicamos la composición de los microtúbulos. Decíamos que los microtúbulos estaban formados de tubulina. La tubulina es una proteína globular, ¿sí? De vuelta como esa clasificación que habíamos hablado recién. Y hay determinados tipos de subunidades, que eso tiene que ver con cuál va a ser la configuración espacial de las proteínas, ¿bien? Pueden ser alfa, pueden ser beta, pueden ser gamma, ¿bien? Y eso es lo que está hablando acá. ¿Cuáles son las que nos interesan que forman los microtúbulos? Las unidades alfa y beta, ¿bien? De vuelta, chicos, esto es todo extra, ¿sí? Si quieren lo pasan de largo y no hay problema, porque sé que hay muchas cosas que son más a profundidad que las vamos a ver más adelante, ¿bien? Pero de vuelta, al que le interesa, quiere chusmear qué es todo esto que hablamos, ¿sí? Lo escucha tranquilo. Después habíamos hablado que los microtúbulos, ¿sí? Nos formaban el esqueleto de los cilios y los flagelos, ¿sí? Yo un poco les nombré que eran estos, pero ahí los volvemos a retomar. ¿Qué son los cilios y los flagelos? Son prolongaciones del citoesqueleto, ¿bien? Se ubican en la superficie de algunas células y nacen desde el centriolo. Estos que tienen, ¿sí? La capacidad de aumentar la capacidad de absorción de la célula o de movilizarse, ¿sí? Fíjense en que ahí tienen la fotito de lo que sería un cilio y lo que sería un flagelo. Esas sí son imágenes de verdad, ¿sí? Y después teníamos que los microtúbulos iban a formar el centriolo y el uso mitótico, ¿sí? Que estos dos iban a ser súper importantes cuando hablemos de división celular. Entonces, el centriolo es una organela par, vamos a tener dos centriolos, ¿bien? Está presente en todas las células animales y forman algo que se llama diplosomo, junto con algo que son las fibras de Aster y la centrósfera. Todo eso que me forma lo que se llama centrosomo, ¿bien? ¿Qué importa esto? Que la función que va a tener el centriolo, o en realidad el centriosolo cuando lo nombramos con todos estos otros componentes, va a ser organizar los microtúbulos e intervenir en el crecimiento de los cilios y los flagelos, la creación del uso mitótico y la subsiguiente participación de la división celular. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que el centriolo va a ser importante cuando hagamos división celular. Eso es lo que quiero que les quede de todo esto, ¿sí? Y después tenemos el uso mitótico. El uso mitótico es un conjunto de microtúbulos que van a brotar de los centriolos durante la división celular y se van a dirigir hacia los cromosomas. Van a ver que cuando expliquemos mitosis y meiosis, ¿sí? Yo les voy a decir que este uso mitótico es como que uno se pone en el polo de la célula y pone una caña de pescar y pesco cromosomas, ¿sí? Imagínense que es un túbulo que va a adherirse a un cromosoma y después cuando se separa la célula se lo va a llevar cada parte a su lado. Acuérdense que hay dos. Bien, entonces, esto de vuelta, todo extra, ¿sí? No se me preocupen y seguimos adelante con lo que sí nos interesa, que son el resto de las organelas. Ribosomas, súper importantes. Fíjense en que ahí en el dibujito parece como si fuera una fábrica, ¿ven que le sale humo de las chimeneas? Es porque decimos que los ribosomas son las fábricas de proteínas de las células, ¿bien? Esa va a ser su función principal, ¿sí? Síntesis de proteínas, acuérdense ya de ahora y para siempre, ¿bien? Los ribosomas tienen forma globular. ¿Qué quiere decir globular? Forma más o menos redonda, ¿sí? De globo. Fíjense que ahí arriba tenemos el dibujito, ¿sí? Es medio amorfo, pero tirando un redondel, algo redondo, ¿sí? Entonces decimos que tienen forma globular. Son de pequeño tamaño y carecen de membranas. Fíjense en que esto de que carecen de membranas
Tendría que ser algo obvio para nosotros si nos hacemos memoria a cuando hablamos de las diferencias de células procariotas y eucariotas. Habíamos dicho que las células procariotas no tenían organelas separadas por membrana. Sin embargo, ¿tenían ribosomas? Sí, tenían. Entonces, si tenían ribosomas, es obvio que los ribosomas no van a tener membranas, porque si no, estaríamos mintiendo cuando afirmamos que las células procariotas no tienen organelas separadas por membrana. ¿Bien? Entonces, esta es una de las características de los ribosomas. Vamos a decir que están formados por dos subunidades, una unidad mayor y una subunidad menor. Ahí voy a poner el puntero láser, así se las muestro. ¿Bien? Esta que está arriba acá es la subunidad mayor y esta que está abajo es la subunidad menor. ¿Bien? Estas dos subunidades, ¿sí?, están por separado y se van a unir para hacer lo que se llama la síntesis de proteínas. ¿A quién se van a unir? Van a unirse ¿a quién? Al ARN mensajero, al ARN de transferencia, ¿bien? Y van a hacer este proceso que se llama síntesis de proteínas. Químicamente, cuando hablamos de los ribosomas, vamos a decir que son proteínas y ARN ribosómico. Y dentro de las células los podemos encontrar en dos formas. Los podemos encontrar libres o los podemos encontrar unidos a retículo endoplasmático rugoso. ¿Bien? También están en la membrana nuclear. ¿Bien? Y dependiendo si están libres o si están unidos a retículo endoplasmático, va a ser la función que tienen. Siempre síntesis de proteínas. La diferencia va a ser qué tipo de proteínas. Los que están libres, ¿sí?, intervienen en la síntesis de proteínas hidrosolubles. Y los que están unidos a retículo endoplasmático rugoso van a intervenir en la síntesis de proteínas no hidrosolubles. ¿Qué significa que sea hidrosoluble o no? Que se disuelve o no se disuelve en el agua, ¿sí? Hidro viene de agua y soluble de solubilidad, ¿bien? Entonces, hidrosolubles se disuelven en el agua, no hidrosolubles no se disuelven en el agua, ¿bien? Bien, ahora hablamos sobre el retículo endoplasmático, ¿bien? Cuando hablamos de retículo endoplasmático, si decimos qué es el retículo endoplasmático, vamos a decir que es un sistema continuo de membranas que nacen de la superficie externa de la membrana nuclear. Entonces, vamos a tener el núcleo, inmediatamente pegado al núcleo tenemos esta organela, ¿bien? Vamos a ver que tenemos dos tipos de retículos endoplasmáticos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Bien, de vuelta, ya sea el rugoso o el liso, está formado por un conjunto de vesículas, ¿sí?, y sacos aplanados que se extienden por el citoplasma, o sea que no están todos arrolladitos ahí pegados al núcleo, sino que tienen cierto diámetro dentro del citoplasma. Bien, el espacio central se va a llamar lumen. Ahí voy a ver, ahí tengo el puntero láser, ¿sí? Entonces, estas que están acá son como, ¿ven?, vesículas aplanadas, ¿sí? Y en el medio ven que hay unas luces, hay un espacio entre vesícula y vesícula. Eso es el lumen, ¿bien? Esto que está acá sería, esto estaría el núcleo y la envoltura nuclear. Este es el retículo endoplasmático rugoso y este es el retículo endoplasmático liso. Antes de hablar las diferencias que tienen los cuadritos, ¿por qué es rugoso este? Porque tiene ribosomas. ¿Por qué es liso este? Porque no tiene ribosomas, ¿sí? Entonces, ribosomas, rugoso. No tiene ribosomas, liso. ¿Bien? Entonces, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, cumplen diferentes funciones. Cuando hablamos de retículo endoplasmático liso, ¿sí?, hay dos funciones y hay una que es la que más me interesa. La que más me interesa es que se acuerden que en este retículo endoplasmático liso se van a sintetizar la mayoría de los lípidos, ¿sí?, grasas, para que se entienda que esa palabra, que forman parte de las membranas celulares, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos lípidos? El colesterol, los fosfolípidos, los glucolípidos, ¿sí?, que todos estos los vamos a nombrar después cuando veamos membrana plasmática, que es un tema un poquito más largo, ¿bien? También va a participar en la detoxificación de las células, ¿sí? Ayuda a que, ¿sí?, puedan eliminar un montón de cosas que le harían mal. Por otra parte, el retículo endoplasmático rugoso, fíjense que acá volvemos a aclarar que recibe su nombre por presentar ribosomas en su membrana externa. Bien, está comunicado entre, ¿sí?, tanto con el retículo endoplasmático liso como con la membrana nuclear. Entonces viene membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso y después el retículo endoplasmático liso. Este es el que está ahí en el medio, como lo ven en el dibujo. Bien, la principal función, ¿cuál va a ser? La síntesis de proteínas
proteínas en esos ribosomas que están en la cara citosólica, ¿sí? ¿Cuál es la cara citosólica? Ahí en el puntero, esta es la cara citosólica, la que apunta hacia dónde es el citoplasma, ¿sí? Ven acá, arriba que tiene el dibujito, tiene el núcleo, retículo endoplasmático rugoso y el liso. Entonces, ¿cuál es la cara citosólica? Esta, la que apunta al citosol, la que apunta al citoplasma. Bien, cuando hablamos del aparato de Golgi, otra vez estamos hablando de una organela que va a ser membranosa, formada por todo un sistema de vesículas y sacos aplanados. Fíjense que tiene más o menos la forma que tenían los retículos endoplasmáticos, lo mismo, ¿ven? Como si fueran bolsitas aplastadas, bien, membranosas. Estos se llaman dictiosomas o cisternas, ¿sí? No importa, ¿sí? Vesículas y sacos aplanados o aparato de Golgi. Vamos a ver que tiene dos caras, una cara de entrada y una cara de salida. ¿Ven? Por acá entran las cosas y por acá salen. ¿Ven acá que tienen lo que fueran las proteínas que están entrando por un lado y después acá salen los paquetitos? Este dibujo está bueno, ¿sí? Porque le está poniendo en metáfora, ¿sí? Lo que hace, que es empaquetar proteínas, ¿bien? Entonces, fíjense, tiene una cara de entrada y una cara de salida. La cara de entrada va a estar cercana ¿a quién? Al retículo endoplasmático, que era el que me sintetizaba las proteínas, ¿sí? Y la cara de salida está cercana a la membrana plasmática. ¿Por qué esto? Porque el aparato de Golgi no va a crear proteínas, ¿sí? Él las va a recibir y dentro de él las va a madurar, ¿sí? Las va a transportar y las va a secretar, ¿sí? Entonces tiene que poder recibirlas y tiene que poder estar cerca del lugar a donde las va a dejar ir, ¿bien? Entonces por eso tiene esas dos caras, una cara de entrada cercana al retículo endoplasmático y una cara de salida cercana a la membrana plasmática, ¿bien? Entonces, fíjense, se localiza dentro de la célula cercano al núcleo y al retículo endoplasmático. Entre sus principales funciones está lo que les comenté recién, este empaquetamiento o acumulación de proteínas, ¿sí? Entonces es acumulación, maduración, transporte y secreción de proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático. Ojo con eso, chicos, el aparato de Golgi no me hace a las proteínas, no las sintetiza, ¿sí? El que sintetiza proteínas es el retículo endoplasmático. El aparato de Golgi las acumula, las madura, las transporta y las secreta. Bien, esa es una diferencia para no confundirse más adelante. ¿Y cómo las secreta? Ven acá en el dibujo que están saliendo un montón de bolitas, ¿sí? Que se desplegan como partecitas de esta membrana. Esas son las que se llaman vesículas o lisosomas, ¿sí? Son esas bolitas en las cuales ahí van saliendo algunas proteínas, sobre todo las que son hidrosolubles. Bien. También va a ser encargado de dos funciones más, de lo que se llama la glicosilación, que es agregarle un hidrato de carbono, ya sea a una proteína o a un lípido para que este tenga mayor función energética, después lo vamos a ver, ¿sí? Y de sintetizar los constituyentes que van a formar algo que se llama membrana o matriz extracelular, membrana o matriz extracelular, ¿bien? Que esta después la vamos a ver también qué es la matriz extracelular y cómo está hecha. Bien, entonces, aparato de Golgi, una organela membranosa formada por un sistema de vesículas y sacos aplanados que tiene dos caras, una que está cercana al retículo endoplasmático y una que está cercana a la membrana plasmática, bien, y que cumple la función de almacenar, ¿sí? Madurar, transportar y secretar las proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático a través de lisosomas y de vesículas, bien, que también va a participar en la síntesis de constituyentes de la matriz extracelular y va a ser el encargado de la glicosilación, de agregar hidratos de carbonos a lípidos y o a proteínas, bien. Vamos a la siguiente organela entonces. Bien, yo casi me olvido que tenía esta diapo. Acuérdense de vuelta que es para que no se quede colgado ninguno de los términos. Recién hablamos de glicosilación, bueno, acá está el proceso. ¿Se acuerdan que dije? Muchas proteínas, incluso algunos lípidos, tienen este proceso. Se les agrega un carbohidrato. Y cuando se les agrega ese carbohidrato se van a llamar glucoproteínas o glucolípidos. Porque a los carbohidratos también les decimos glúcidos. ¿Bien? Y la mayoría de estos o son secretadas o forman parte de la membrana celular, ¿sí? Cuando hablamos componentes de membrana vamos a hablar de glucoproteínas, ¿sí? Van a estar ahí como los componentes. Entonces, esto quédenselo como ese concepto que después lo vamos a volver a nombrar. Cuando hablemos de glucoproteínas, todos ustedes ya van a entender por qué son unas glucoproteínas, ¿sí? Y cuál es la diferencia de una proteína normal. Y acá hablamos de los lisosomas, ¿bien? ¿Qué nos tiene que quedar en cuenta de esto que está ahí en el recuadro amarillo? Que van a estar en la mayoría de las células, pero hay un tipo de células que no tienen lisosomas.
¿Cuáles van a ser esas células? Los glóbulos rojos, ¿bien? Habiendo hecho esta aclaración, vamos a decir, bueno, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas los nombramos hace un ratito cuando vimos aparato de Golgi. Son vesículas que emergen del interior del aparato de Golgi y que van a contener en su interior proteínas no hidrosolubles que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático. ¿Bien? Generalmente esas proteínas, ¿qué van a hacer? Van a ser enzimas digestivas, hidrolíticas. ¿Para qué es esto? Van a digerir, van a desintegrar, ¿sí? Ciertos elementos, ya sean alimentos o sean organelas viejitas. Bien, ahora vamos a ver todo el proceso de digestión. Va a haber dos tipos de lisosomas, ¿sí? Y la tipificación en primario o secundario va a depender de su contenido. Los lisosomas primarios tienen solamente enzimas, son la bolsita y adentro está la enzima. Los lisosomas secundarios, ¿sí? Son la bolsita y adentro tienen la enzima y además la sustancia que está siendo digerida. Entonces, imagínense que el primario es el que tiene solamente la enzima, ¿sí? ¿Ven cómo está ahí el dibujo? Vamos a ver que empieza de vuelta. Ahí está. Ese es el primario. Ahora se comió la bacteria y ahora es un lisosoma secundario, ¿sí? Los puntitos amarillos son las enzimas. Ahí tengo enzimas, tengo el producto de digestión y la bolsita que es el lisosoma, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con lisosoma primario y lisosoma secundario, ¿bien? Y su función va a ser la de la digestión, como dijimos recién. Esa digestión puede ser de dos tipos. Puede ser extracelular, como es este lisosoma, se pega a la membrana plasmática, libera las enzimas en la parte extracelular, rompe ese elemento que era muy grande para pasar por la membrana y entonces puede pasar hacia la membrana y la célula puede digerirlo. Y la segunda va a ser intracelular, ¿sí? Donde se va a unir a una vacuola que va a ser una vacuola digestiva, ¿sí? Otra bolsita que estaba encerrando algo. Y depende del contenido de eso, vamos a decir que esa digestión intracelular puede llamarse autofagia o heterofagia, ¿sí? Cuando hablamos de autofagia, fagia es comer, ¿sí? Y auto propio, ¿sí? Heterofagia, comer, y hetero diferente. Entonces, cuando hablamos de autofagia, la vacuola tenía dentro elementos que eran de la propia célula. Por ejemplo, una mitocondria viejita que ya no me funciona, ¿sí? Y la heterofagia, la vacuola contiene elementos que son externos a la célula, ¿sí? Algún tipo de alimento, ¿sí? De nutriente que absorbí en la célula y que la tengo que degradar para poder, ¿sí? Utilizarlo, ¿bien? Entonces, esto que hablamos de los tipos de digestión extracelular e intracelular, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente que tienen un dibujo, ¿bien? Entonces, ahí pasamos a la otra. Bueno chicos, acá tenemos un dibujo para poner un poquito más en claro lo que vinimos diciendo recién, ¿bien? Ahora, eso estaba preparado para poder verlo en el PowerPoint grande, en el pizarrón, para que yo les dibujara todo, ¿sí? Entonces, aquellos que lo están viendo en el celu, no se preocupen que ahora voy a hacer una captura de pantalla porque no me acuerdo si esto lo tengo en la compu en algún lado de dibujo y se los voy a subir para que puedan ver la imagen más grande. Y si no, fíjense en de poder ver el Power en la compu, que lo pueden ver el video agrandado en la pantalla y por ahí se entiende mejor, se pueden ver los dibujos, ¿sí? Si no, van a perder información de lo que estamos viendo en la pantalla porque es muy chiquitita la letra. Bien, entonces vamos a poner acá el puntero láser para que me vayan siguiendo lo que estamos nombrando. Ahí tenemos el puntero, ¿bien? Primero, ¿qué tenemos acá? Esto que es el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi que iba a ser el que me iba a secretar estas, ¿sí? Membranas, estos lisosomas, ¿bien? ¿Qué tenemos acá? Esto es el medio interno, o sea, acá estamos adentro de la célula. Todo esto que está acá, ven ahí que es como una frontera, todo esto va a ser la membrana plasmática. Y esto que está acá es el medio extracelular. Acá hay una línea punteada que me está separando esta parte del dibujo de esta. Esta parte que está acá es la llamada digestión extracelular, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa? Tenemos acá, ¿sí? Una molécula, ¿sí? ¿Ven ahí? Está ahí, que es muy grande para poder pasar. Entonces, ¿qué pasa? La célula dice, esa molécula a mí me interesa, yo la quiero incorporar porque son nutrientes que necesito. Pero así, en esa configuración que está,
es imposible que pase por la membrana plasmática porque es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Esas enzimas hidrolíticas que estaban dentro del aparato de Golgi son expulsadas dentro de un lisosoma. ¿Ven? Ahí tenemos el lisosoma, tuki, 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 y se pega acá a la membrana plasmática. Se pega a la membrana plasmática y hace un proceso que se llama exocitosis, ¿sí? Se pega a esto, se fusiona y entonces puede volcar a sus enzimas hacia el medio exterior. Esas enzimas hidrolíticas actúan sobre la molécula esta que nos interesaba y la degradan. Fíjense que acá tenemos toda una cadena grande y acá está separada en cuadrados chiquititos. Esta molécula no podía pasar, pero estos cuadrados chiquititos sí. Entonces, ahora, esos cuadrados que se degradaron, se dividen y son incorporados al citosol, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama digestión extracelular, donde hice la degradación afuera de la célula. Por eso se llama extracelular. Los digerí, los rompí afuera de la célula para poder incorporarlos, porque era muy grande esa molécula para poder pasar. ¿Bien? Entonces, eso es digestión extracelular. Ahora, de este lado tenemos a la digestión intracelular, ¿sí? Y acá, si se acuerdan, teníamos dos tipos de digestión intracelular. La que se llamaba autofagia y la que se llamaba heterofagia. ¿Bien? Autofagia nos íbamos a digerir a lo que era propio de la célula y heterofagia íbamos a digerir a lo que era del exterior. ¿Bien? Vamos entonces a la autofagia, ¿sí? Tenemos acá una organela, que es una mitocondria que está vieja o está dañada, como les había dado el ejemplo anterior. Entonces, al cuerpo, a la célula, no le sirve tener esto acá. Imagínense ustedes con la bolsa de residuos de su casa que la dejan ir una semana. Llega un momento en que, sacala afuera, no la quiero tener adentro de casa, porque esto tiene olor, no me sirve, la necesito sacar. Si es un desecho, los desechos afuera, al contenedor de basura. En este caso, la célula dice, los desechos a dónde? Afuera, al medio extracelular. Entonces, lo primero que va a hacer una vacuola, ¿sí? Una vacuola digestiva, ¿sí? Va a envolver a esta, ¿sí? A esta organela. Entonces tengo esta vacuola que me envuelve la organela, ¿sí? Tengo la organela vieja, la envuelve la vacuola. Y después de vuelta tenemos acá al lisosoma primario, que se acuerdan el lisosoma que solamente tenía en su interior a enzimas. Ese lisosoma va a ver a esta vacuola, ¿sí? Y se va a unir, sus membranas se empiezan a unir. Y ven acá que ya tengo una sola membrana, porque ya está unido, esto ya es pasa a llamarse lisosoma secundario. ¿Por qué es un lisosoma secundario? Porque en su interior tengo a las enzimas hidrolíticas y al producto que voy a degradar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las enzimas empiezan a degradar por completo a esta organela. Los nutrientes, ¿sí? Todo lo que se puede servir de acá, el cuerpo lo vuelve a incorporar al citosol. Y lo que es completamente deshecho, que no hay forma de que le sirva, esta vacuola, ¿sí? Este lisosoma secundario se une de vuelta a la membrana plasmática y, ¿sí? Por exocitosis va a liberar al producto de desecho a la parte extracelular, el medio extracelular. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se llama autofagia. Es digestión interna porque está todo dentro de la célula lo que pasó este proceso de digestión, y es autofagia porque me comí, porque degradé algo propio de la célula. ¿Bien? Pasamos a lo que es heterofagia. ¿Bien? Acá tenemos, sí, por afuera vino una partícula alimenticia, que esta era lo suficientemente pequeña como para entrar por endocitosis o por pinocitosis, que podamos saber que son diferentes tipos en los que yo puedo incorporar, ¿sí? Elementos del medio extracelular hacia la célula. ¿Bien? Cuando esto ingresa, lo primero que hago, ¿sí? Se forma una vacuola digestiva, porque me llevé parte de la membrana y eso hizo que se envolviera y se formara una vacuola. De vuelta al lisosoma primario, encuentra esa vacuola digestiva y tenemos un lisosoma secundario. Se incorporan los nutrientes, ¿sí? Se forma esa vacuola digestiva, ¿sí? Todos aquellos nutrientes que se incorporaron están acá en el citosol y lo que no, de vuelta es desecho y lo tiro hacia el medio extracelular como, ¿sí? Por exocitosis. ¿Bien? Entonces, esta es heterofagia. Es casi el mismo proceso que vimos acá, pero lo que cambia es el elemento. Este es un elemento de afuera, este es un elemento interno. Y ambos procesos son intracelulares porque pasan dentro de la célula. ¿Bien? De esto, chicos, ustedes cuando me están escuchando y demás tienen alguna duda, de vuelta utilicen los comentarios del Classroom para hacernos preguntas, ¿bien? Y recuerden que durante sean los horarios de cursada, tanto la profe Cami como yo
Estamos 100% disponibles para estar en internet y contestarlas. Followers de cursadas, ténganos un poco de paciencia porque tanto ella como yo estamos estudiando también y estamos trabajando en otras cosas, entonces se nos complica un poquito. ¿Quiere decir que no le vamos a contestar? No, le vamos a contestar todo. Por eso les insisto que toda duda que tengan nos las hagan llegar, ¿sí? Para que nadie se quede sin entender estos conceptos. Bien, sigamos entonces a la próxima diapo. Bueno, acá hablamos de los peroxisomas. Estos son muy parecidos a los lisosomas en cuanto son vesículas, ¿bien? Tienen su origen en el retículo endoplasmático. Y lo que van a cambiar van a ser dos cosas principales, ¿no? Primero, el contenido, ¿sí? Los tipos de enzimas que tienen adentro son diferentes. Las enzimas que están adentro de los peroxisomas se llaman oxidasas, ¿bien? Que lo que tienen ahí es, si alguno acá hizo el CBC y sufrió con las reacciones redox, eso es lo que hacen estas, ¿bien? Eso es simplemente anecdótico, si no les vamos a pedir que nos den reacciones redox acá. Y hay otra diferencia que tenemos es que estos se encuentran en todas las células. Si se acuerdan, habíamos dicho que los lisosomas no estaban en los glóbulos rojos, ¿bien? Entonces, ¿qué significa que se originan como una gemación de retículo endoplasmático? ¿Vieron que decíamos que salía una bolita? Sí, eso se llama gemación. Cuando algo está del interior y al salir se lleva parte de la membrana del organismo fuente, ¿bien? Entonces se forma así, se llama una gemación, ¿bien? Estos, ¿sí?, cumplen una función detoxificadora y por lo tanto son abundantes en dos órganos del cuerpo que principalmente van a hacer esta función de detoxificar, ¿sí?, que van a ser el hígado y los riñones, ¿bien? Además de eso, tienen funciones metabólicas. Esas funciones metabólicas van a ser degradar a los lípidos y otras moléculas, o sea, descomponerlos, llevarlos a su mínima expresión, y eliminar el peróxido de hidrógeno, lo que es el agua oxigenada, que resulta, sí, letal para las células. Bien, llegamos a las mitocondrias. Estas son muy importantes para las células, ¿sí? Uno si hace la analogía de la célula como si fuera una ciudad en miniatura que tiene que tener todas las capacidades para realizar las funciones, ¿sí?, que le permitan la subsistencia. La mitocondria sería la planta de energía. Sin esto sería Edesur, Edenor, ¿sí?, el gas. Sin esto no tendremos energía para nada. Sin la mitocondria la célula no tiene energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtiene energía la célula? Mediante un proceso que se llama respiración celular. Entonces, la respiración celular, para que tengan una idea de qué se trata, tiene tres procesos. Esos procesos se llaman glucólisis, ciclo de Krebs y transporte de electrones. ¿Bien? Y lo que hace a través de la respiración celular, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la respiración celular no era que la célula tiene dos pulmoncitos, sino que es la transformación de los gases en energía? ¿Sí? Entonces acá tenemos, produce la energía que la célula necesita para realizar el trabajo químico, mecánico y de transporte. Sin las mitocondrias no hay absolutamente nada porque ellas son las fuentes de energía. Según el tamaño, ¿sí? O sea, las mitocondrias pueden ser más grandes o más chiquitas dependiendo de la capacidad metabólica que tenga la célula, qué tanto necesita trabajar esa célula, ¿sí? Piensen lo mismo que si hacemos esta analogía a la planta de electricidad. Un pueblito chiquitito que no tiene mucho gasto energético no necesita una central nuclear de energía, ¿sí? Pero una mega ciudad sí. Entonces, a lo mismo está correlacionado con las células, ¿bien? Y algo interesante de las mitocondrias es que estas tienen su propio ADN, ¿sí? Ese ADN, ¿sí?, proviene solamente del lado materno. Imagínense que alguno de ustedes no supiera, ¿sí?, nada sobre su mamá y quisiera saber, por lo menos el patrón genético. Con un ADN mitocondrial de ustedes, esa información es la sola de su progenitor materno, ¿sí? Toda esa información de mamá está todavía en nuestras mitocondrias, ¿bien? ¿Y a qué sirve esto de que tengan su propio ADN? Ese ADN que es independiente al ADN que está dentro del núcleo, que sí es una mezcla entre los dos progenitores, le va a permitir a la mitocondria autoduplicarse, que ella solita elija cuando quiere de pasar de una a ser dos, ¿sí? Entonces esa es la función principal de que tenga el ADN propio de la mitocondria. Bueno, lo que tenemos acá es una representación de cómo están formadas las mitocondrias, que es súper importante.
Acá fíjense que tenemos dos dibujos, que es lo que yo siempre digo, que está bueno para lo que sea biología, para anatomía, todas las materias que tengan que algunos sistemas y cosas para plasmar lo que estamos viendo de un nivel gráfico, está bueno que uno se los dibuje, ¿bien? Y el tema de dibujar no quiere decir que uno tenga que ser, ¿sí?, artista. Fíjense en que esto de acá, ¿sí?, está representado acá, ¿sí? Hay un abismo de diferencia entre este dibujo y este. Pero, ¿dónde tenemos puestas las referencias? En este, que es el que está remocho. La idea es que el contenido esté expresado. Después, si lo pueden dibujar así o lo pueden dibujar así, va en cada uno, ¿bien? Entonces, fuera de eso vamos a ver cuál es la estructura de una mitocondria, ¿bien? Vamos a ver, de afuera hacia adentro. Tiene una membrana externa. Esta membrana externa es lisa, es permeable a proteínas pequeñas, quiere decir permeable que deja que pasen proteínas pequeñas. Contiene proteínas de transporte, que estas proteínas van a ayudar a que algunas sustancias pasen hacia la mitocondria. Y contiene enzimas, ¿sí?, que las enzimas van a acelerar procesos químicos, ¿bien? Y van a trabajar en la síntesis de lípidos, o sea, para generar moléculas grasas y lípidos, y para activar ácidos grasos, ¿bien? Que eso es más o menos parecido, esas enzimas de la membrana externa. Después, entre la membrana externa y la membrana interna, hay algo que se llama espacio intermembranoso. Este espacio, la composición es similar al citoplasma, ¿sí? Va a tener más que nada agua, ¿sí? Es como un espacio líquido. ¿Y qué encontramos acá? Encontramos ATP, que el ATP es adenosín trifosfato, esto lo vamos a ver más adelante. Quédense que el ATP es como la moneda energética de la célula, ¿sí? Es energía. Sustratos metabólicos, ¿sí?, de todo el trabajo que está haciendo, e iones. Después tenemos a la membrana interna. La membrana interna tiene una particularidad, es que se va a plegar y va a formar crestas. Estas crestas se llaman crestas mitocondriales. En esas crestas hay enzimas. Son las enzimas que justamente trabajan en la respiración celular y en la síntesis de este ATP, que es la energía. Acuérdense que habíamos dicho que la principal función de la mitocondria era ser la celda energética de la célula. ¿Bien? Esta es muy permeable a los iones, ¿sí? O sea, pasan muy fácilmente, y tiene proteínas que van a ser transportadores selectivos de sustancias que yo necesito que pasen a la matriz para poder metabolizarlas, para poder convertirlas, transformarlas, usarlas, ¿bien? Y por último, ahí adentro de todo, tenemos lo que se llama la matriz mitocondrial interna. En esta matriz mitocondrial interna tenemos enzimas, ¿sí?, que van a metabolizar ácidos grasos, piruvato, ácido cítrico, no importa, ¿sí? Y también tiene agua, iones, el ADN propio mitocondrial y ribosomas propios. Entonces fíjense que la mitocondria, ¿sí?, es súper independiente, puede hacer un montón de cosas entre sí. ¿Qué me interesa de todo esto? Que ustedes sepan por lo menos decirme la estructura, que las mitocondrias tienen una membrana externa, un espacio intermembranoso, una membrana interna que forma las crestas mitocondriales y una matriz mitocondrial interna. ¿Sí? Eso es lo más interesante, que ustedes por lo menos me puedan nombrar cuál es la estructura de la mitocondria y que sí o sí me sepan decir cuál es la función de esta mitocondria. ¿Bien? Todo esto está para entender un poquito más por qué decimos que es la celda energética de la célula, ¿bien? Y por qué es tan importante la mitocondria para la célula. ¿Bien? Pasamos entonces a la siguiente organela. Bueno, y acá llegamos a la última organela, ¿sí? Ya sé que hace casi una hora que me están escuchando, no termina acá, falta todavía matriz extracelular, pero nada, chicos, nos faltan 7 de apos, hay 2 que son de tema, así que aguanten un cachitín más que ya terminamos con esta última información. Bien, cuando hablamos del núcleo, vamos a hablar que es la organela más grande de la célula eucariota. Bien, o sea, cuando yo dibujo la célula o veo un dibujo de una célula, veo algo grande ahí, ese es el núcleo. Bien. La ubicación puede ser de dos maneras, puede ser que sea central, o sea, está bien en el medio, o puede estar desplazada hacia uno de los polos, o sea, un extremo o el otro. El tamaño y la forma del núcleo van a ser variados. Si se acuerdan, cuando habíamos hablado, cuando habíamos presentado las células eucariotas y las células procariotas, yo les había dicho que esa célula eucariota, como la dibujábamos, como estaba ahí, no existe, porque era imposible, ¿sí?, unir a todas las características que tienen las diferentes células en una sola, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de célula es, va a cambiar la forma que tiene el núcleo, ¿bien? Y
cuando hablamos de las funciones, ¿sí? Las funciones van a ser dos y tienen que ver, en realidad están relacionadas unas con la otra, ¿sí? Vamos a decir que en el núcleo voy a encontrar a la información genética, ¿sí? Se almacena la información genética. ¿Qué es esto? Es el ADN. ¿En dónde está almacenada esa información genética? En el ADN, que es uno de los ácidos nucleicos, ¿bien? Este ADN tiene la información genética y yo les doy ahora esta analogía que si después me tienen en genética y más adelante en la carrera me van a cansar de escucharme, es que el ADN es como el libro de recetas, ¿sí? Yo con eso tengo todas las instrucciones para poder hacer todo lo que necesito para la célula, ¿sí? Es el general, es el que va a dar las instrucciones, va a dar las órdenes para todo lo que tiene que hacer la célula. Por eso fíjense que la segunda característica que tiene con respecto a las funciones es controlar las actividades celulares, ¿sí? Es el ADN que controla esto. Metabolismo, crecimiento, síntesis de proteínas, división celular, todo lo que vaya a hacer la célula está controlado por el ADN que está dentro del núcleo, ¿sí? Las características del núcleo, ¿sí? Independientemente de qué célula estemos hablando, van a variar dependiendo el ciclo vital de la célula, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos ciclo celular, digamos mitosis y meiosis, que la célula pasa por todo un proceso, ¿bien? Entonces, dependiendo en qué parte de ese proceso, y no se preocupen que después lo vamos a ver, el núcleo puede ser interfásico o puede ser el núcleo en periodo de división celular. El que vamos a ver ahora, que sería el núcleo estático, por decirlo de una manera, va a ser el núcleo interfásico, ¿sí? Así que pasemos a la próxima diapo. Bien chicos, entonces acá tenemos la estructura del núcleo interfásico. No se preocupen que acá va a haber ciertos contenidos y ciertos nombres que después lo vamos a ver más adelante. La idea de esto es que tengan una aproximación, yo siempre les voy diciendo qué es lo que me interesa que ustedes afiancen ahora, pero lo bueno de esto, acuérdense que este material no se va a ningún lado y cuando vayamos avanzando siempre tienen la posibilidad de revisitar estas diapos, estos contenidos y entenderlos de una forma distinta, ¿sí? Tener otro conocimiento, que eso es lo lindo de estudiar, uno va progresando y va entendiendo conceptos que antes eran chino básico, ¿bien? Para los que no son chinos, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde acá, desde membrana nuclear, ¿sí? Vamos por este lado. Membrana nuclear, entonces, esta es la parte más externa del núcleo, lo que me separa lo que está dentro del núcleo de lo que está afuera. Es porosa, que quiere decir, tiene poros como si fueran agujeritos que permiten que pasen y salgan cosas. Y está formada por dos membranas concéntricas, ¿sí? Son dos que son relacionadas una con la otra. Una interna, a la que vamos a llamar lámina nuclear, que está compuesta por una red de filamentos intermedios ricos en laminina, que es una proteína, y una externa que se va a continuar con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Se acuerdan cuando lo vimos, que nombramos a este? Decíamos que está pegado al núcleo. Bueno, está pegado ¿a cuál? A la membrana nuclear externa, ¿sí? Y esta también tiene ribosomas, igual que el retículo endoplasmático rugoso. Después acá adentro tenemos lo que se llama cromatina. La cromatina, ¿qué me interesa que sepan, más allá de los dos nombres que están ahí abajo? Es que la cromatina es ADN, si este ácido nucleico es súper importante, unido a proteínas. Dependiendo de qué tan condensada esté, fíjense, acá tenemos, esto de acá sería el ADN. Y estas bolitas que están viendo ahí son proteínas, que se llaman histonas. No se me preocupen que después lo vamos a ver. ¿Ven cómo se va enrollando el ADN en estas proteínas? Y cada vez se hace más chiquito, más condensado. Esto es lo que estamos hablando. Acá está laxo quiere decir que no está condensado, ¿sí? Y acá está bien condensado cuando me forma un cromosoma. Entonces, dependiendo del grado de qué tan condensado esté o no, se va a llamar heterocromatina o eucromatina, ¿sí? ¿Qué me interesa de esto? Que se acuerden esto que está acá. La cromatina está formada por ADN más proteínas. En los términos heterocromatina y eucromatina lo vamos a ver más adelante cuando veamos cromosomas, cuando veamos división celular. ¿Bien? Después tenemos al nucleoplasma. El nucleoplasma, ¿qué es? Es químicamente similar al citosol. ¿Se acuerdan cuando hablamos de citoplasma? Que habíamos dicho que era el citosol y el citoesqueleto. Y el citosol era básicamente agua y un montón de cosas disueltas en él. Esto es exactamente lo mismo. Es como si fuera la parte líquida donde están suspendidas los nucleótidos, las enzimas, los cromosomas, el nucleolo. ¿Bien? Esto está todo adentro de la membrana nuclear. Y por último tenemos al nucleolo, ¿sí? Entonces, adentro del núcleo, ¿quién está? El nucleolo. ¿Y
¿Cuál es la función principal del nucleolo? Sintetizar ARN ribosomal, ¿sí? Este ARN que va a ser, ¿sí?, de suma importancia para la síntesis de proteínas, ¿bien? Y este tiene forma esférica, ¿sí? Es bien redondito, ahí en el medio, bien lo que es el centro, ¿sí? Entonces, cuando nombramos la estructura de un núcleo interfásico, vamos a hablar de esta manera. Tiene membrana nuclear, que está compuesta por dos membranas, una interna y una externa. La externa se relaciona directamente con el retículo endoplasmático rugoso. Tiene cromatina, que la cromatina es ADN más proteínas. Tiene nucleoplasma, ¿sí?, que es parecido al citosol, es esta parte líquida donde están disueltos, ¿sí?, están contenidos los nucleótidos, las enzimas, los cromosomas y el nucleolo. Y en el centro, de forma esférica, tiene un nucleolo, ¿sí?, cuya función va a ser la síntesis de ARN ribosomal. Bien, entonces eso es resumido todo lo que vimos recién acá en esta diapo. Vamos entonces a lo último que nos queda por este Power, esta primera clase, ¿sí?, bastante intensa, que es la matriz extracelular. ¿Qué es esto que está fuera de la célula? Bien, antes de comentar nada de la matriz extracelular, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién tiene matriz extracelular? ¿Los organismos unicelulares o los organismos pluricelulares? Y la respuesta es los pluricelulares, ¿sí? Porque los pluricelulares tienen muchas células que están relacionadas entre sí en un entorno, porque forman un organismo mayor, más complejo. Los unicelulares, que es una célula sola, no necesitan matriz extracelular, porque lo que está por fuera de ellos, ¿sí?, es el medio externo, no tiene nada que ver con la composición de un organismo, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver solamente en los organismos pluricelulares, ¿sí? Entonces, estos elementos se van a agrupar bajo el nombre matriz extracelular y va a estar compuesta por dos cosas. Por algo que se llama sustancia fundamental, que está hecha de glicosaminoglicanos y proteoglicanos, y por fibras proteicas, que van a ser el colágeno, la fibronectina y la laminina. Bien. Ahora en las diapos siguientes vamos a explicar qué son los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos, el colágeno, la fibronectina y la laminina. ¿Qué nos interesa con la profe Cami? Esta diapo, que me sepan decir lo que les comenté recién, quién tiene matriz extracelular, los organismos pluricelulares, ¿sí?, y que está compuesta por sustancia fundamental y fibras proteicas, ¿sí? Y después las otras diapos no nos interesan, es solamente para darle la información y que esto no sea repetirlo sin nada más. Y sí nos va a interesar que nos sepan decir las funciones de la matriz extracelular. O sea, esa diapo de vuelta va a ser importante, ¿sí? No se preocupen que yo se los voy a recordar. Bien, acá tenemos la definición de los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, ¿sí? Estos dos que formaban, ¿sí?, la sustancia fundamental cuando hablamos de matriz extracelular. ¿Qué son los glicosaminoglicanos? Un tipo especial de hidratos de carbono. Bien, cuando estos se asocian entre sí, o sea, muchos glicosaminoglicanos y además con proteínas, forman complejos que se llaman glicoproteicos. ¿Se acuerdan? Un hidrato de carbono más una proteína, ¿sí? Son glicoproteínas. A ese complejo glicoproteico le vamos a llamar proteoglicanos. Bien. Todo lo que dice allá a la derecha, ¿sí?, vamos a decir que tiene que ver más con lo que es química orgánica, ¿bien? Los hidratos de carbono, estos especializados de los glicosaminoglicanos, son polisacáridos compuestos por grandes cadenas de disacáridos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Van uniéndose estructuras más sencillas o formando cosas más complejas, ¿sí? La estructura más sencilla que conforma algo a nivel de química, ¿sí?, química orgánica, vamos a llamarle monómero, ¿sí?, o monosacárido, ¿sí? Esa es una sola unidad. Disacárido hay dos unidades. Polisacárido hay muchas unidades. Entonces fíjense que es como vamos encastrando y haciendo algo mucho más grande. ¿Bien? Entonces, más que nada para que sepan eso. Y acá tienen la parte química, ¿sí? Los monosacáridos tienen o ácido glucurónico, ácido hidrorónico, galactosa, y los monosacáridos tienen un grupo amíneo, ¿sí? N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. ¿Bien? No interesa eso. Esto acuérdense que es más que nada para entender esto. ¿Qué les puede quedar de esta diapo como conocimiento así que se entiende, que se pueda repetir con fundamento? Que los glicosaminoglicanos son un grupo especial de hidratos de carbono, que cuando se unen entre sí con proteínas forman a los proteoglicanos. Y estos dos son los componentes de la matriz extracelular a los que llamamos sustancia fundamental. ¿Bien?
Bien chicos, y acá tenemos a las 3 fibras proteicas que terminaban de formar lo que era la matriz extracelular, que van a ser el colágeno, la fibronectina y la laminina. Algo para que se entienda lo que van a decir varias veces, ¿sí? Es que los monómeros, ¿se acuerdan que era la estructura, ¿sí? La más chiquitita que nos formaba algo a nivel químico de esto? Van a ser los aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos también llamados péptidos, ¿bien? Entonces vamos a ver acá que dice polipéptidos, que quiere decir hay muchos aminoácidos, ¿bien? Vamos acá al colágeno. El colágeno son las proteínas estructurales más importantes, ¿sí? Pues van a dar firmeza y dependiendo qué tipo de colágeno tenga, qué función específica va a cumplir. Están formados por fibrillas de tropocolágeno que están trenzadas en forma de licoideo, o sea, en forma de hélice, como están viendo acá. ¿Sí? ¿Ven ahí? Tropocolágeno, se forman así todos juntos y esos me forman una microfibrilla de colágeno y muchas de estas me forman una fibra de colágeno. Se van a cansar de ver esto en biología, en anatomía, ¿sí? Es de lo más chico a lo más grande y sigue y sigue y sigue. ¿Sí? ¿Cuándo termina esto? ¿Bien? Entonces, ¿cómo se combinan estas fibras de tropocolágeno? Nos va a dar la capacidad de tener hasta 15 tipos de colágenos diferentes, no hay uno solo encima, ¿bien? ¿Cuáles son los principales que usamos nosotros? ¿Sí? Acá tienen números romanos, acá le agarré y le puse 2 veces el 2, pero es un 3. Tenemos colágeno 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11, ¿sí? 1, 2, 3, este es el 4, este es el 7, este es el 9 y este es el 11, ¿sí? Esos son los números romanos. Después tenemos a la fibronectrina, ¿sí? Esta es una proteína fibrosa y está formada por 2 unidades polipépticas, ¿sí? Acuérdense, polipéptidos son cadenas de péptidos de aminoácidos. Cada una posee 2 dominios, o sea que va a poder relacionarse con 2 cosas al mismo tiempo. Uno de esos dominios se va a adherir a la proteína de la membrana plasmática y el otro se va a adherir a una fibra de colágeno. Entonces fíjense en cómo estas proteínas estructurales van a interaccionar entre sí. Por último tenemos a la laminina, que es una glicoproteína fibrosa. Entonces acuérdense en que es una proteína más un hidrato de carbono. Está formada por 3 unidades polipépticas, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3. Tiene forma de cruz con un brazo corto y un brazo largo, y 3 brazos cortos. Y esta va a ser muy abundante en las láminas dorsales, ¿sí? Que se las vamos a ver después cuando veamos tejidos, ¿bien? Nada, chicos, ¿qué es lo interesante de esto? Que se acuerden que cuando nombramos las fibras proteicas, la matriz extracelular, puedan decir que son colágeno, fibronectina y laminina, ¿sí? Y que se acuerden que esas son 3 proteínas. Bien, y esta diapo sí nos interesa que ustedes conozcan las funciones de la matriz extracelular. Bien, vamos arriba a la derecha al cuadrito amarillo y nos dice: los tejidos y por extensión los órganos son el resultado de diferentes asociaciones de células y matrices extracelulares. ¿Qué quiere decir? Que depende de qué órgano tenga, voy a tener diferentes combinaciones de matrices extracelulares y de células. No son todos los mismos, ¿sí? De diferentes proporciones. Bien, ahora teniendo en cuenta eso, que lo vamos a ver mucho más a profundidad cuando veamos los tipos de tejidos que tenemos, estas funciones son funciones generales que tiene la matriz extracelular. Bien, algo que nos tiene que quedar bien en claro es que fíjense en que teniendo eso en mente, hay 3 de estas funciones que ya se entienden fácilmente. Y es que la matriz extracelular es ese medio intermedio, ¿sí?, entre las diferentes células que componen al organismo, que componen a un tejido o componen a un órgano, ¿sí? Entonces es lo que extiende el espacio entre diferentes células. Bien, entonces fíjense que tenemos, dice acá, rellenar los espacios no ocupados por las células. Tiene que ver con lo que les acabo de decir recién. Bien, constituye el medio por donde llegan los nutrientes y se eliminan los desechos celulares. Bien, porque ahí es donde vuelco todo y donde recibo las cosas. Ser el medio por donde migran las células cuando se desplazan de un punto al otro del organismo, ¿sí? Por el medio extracelular, ¿sí? No van atravesando células, van aprovechando estos espacios. Es el medio por el cual arriban a la célula sustancias inductoras. Sustancias inductoras que van a hacer que la célula reaccione de alguna manera. ¿Bien? Fíjense que esto de vuelta tiene que ver con ese entender que este es el espacio que hay entre las células. Y después tenemos, ¿sí?, 2 características que son por fuera de eso, que tienen que ver con la composición que habíamos hablado, ¿sí? Las fibras de fibrina, ¿sí?, la sustancia fundamental,
¿sí? Las fibras proteicas, fibras de fibrina, dije. Las fibras proteicas, ¿sí? Y la sustancia fundamental. Acá tenemos conferir a los tejidos resistencia a la compresión y el estiramiento, ¿sí? Ahí entran muy en pantalla todas estas fibras que vimos recién que eran proteicas, ¿sí? El colágeno, la laminina, la fibronectina, ¿bien? Y después tenemos acá proveerles a los diferentes tipos de células puntos de anclaje, para que las células tengan un lugar donde estén, ¿sí? Contenidas, ¿bien? Entonces, vamos de vuelta, ¿sí? Tenemos bien este concepto de que no hay un solo tipo de matriz extracelular, ¿sí? Las proporciones en las que estén sus componentes van a variar según el tipo de tejido, ¿bien? Pero hay funciones que son comunes a toda la matriz extracelular. Esas funciones van a ser rellenar los espacios no ocupados por las células, conferirles a los tejidos resistencia a la compresión y al estiramiento, constituir el medio por donde llegan los nutrientes y se eliminan los desechos celulares, proveerle a los diferentes tipos de células puntos de anclaje, ser el medio por donde migran las células cuando se desplazan de un punto al otro del organismo y ser el medio por el cual arriban a las células sustancias inductoras. ¿Bien? Y acuérdense que esto los podíamos, ¿sí? agrupar en dos grupecitos. Eso que tenía que ver directamente con la función de ser un espacio intermedio entre las células, ¿sí? Y la otra función que tenía que ver con su composición. ¿Bien? Bueno chicos, esto entonces ha sido todo. Bueno chicos, ya terminaron, quédense tranquilos, se terminó la clase, ¿sí? Como siempre, cualquier tipo de duda que ustedes tengan con este material, algo que ustedes necesitan que les explique otra vez, para eso tenemos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Por eso tenemos la posibilidad de hacer los Zoom de repaso. Nos vamos a estar viendo también en esas clases de apoyo de forma presencial, ¿bien? Y tienen siempre disponible el campus para mandar mensajito cuando ustedes lo necesiten, ¿sí? Así que por favor, no se queden con dudas, no se queden con cosas sin entender, ¿sí? Pregunten siempre que lo necesiten, ¿bien? Con esto entonces se da por finalizada la primera clase. Recuerden que está separada en dos partes. Tienen el video de la parte 1, donde está toda la introducción a lo que es la biología. Vemos los conceptos de o niveles de organización, el tipo de células eucariotas y procariotas. Y esta que es la segunda parte, un poquito más extensa, ¿sí? Donde ya empezamos a hablar de las organelas, ¿bien? Así que no se me cuelen que son dos partes, esta y la anterior, ¿bien? Así que lo que necesiten, me preguntan, les mando un beso enorme, nos vemos en la próxima clase.